Abran un momento sus videos, por favor, sus cámaras. Enciendan sus cámaras, chicos. Quiero conocerlos y nos conozcamos. Nos conozcamos, por lo menos electrónicamente, ¿no? Esperemos que todo sea correcto. Ya. He notado así muy al azar algunos nombres, y como los he grabado tanto en el WhatsApp como en el Gmail, más o menos me acuerdo de apellidos y de nombres. Y al azar ahí veo algunos estudiantes que todavía no los tengo registrados en el grupo Gmail, ya. Entonces, aparte de eso, creo que hay etapas de casos especiales. Yo no los he considerado en algunos casos porque uno no sabe si la dirección les va a aceptar ese caso especial o no. Y por otro lado, no es normal de que se lleve la materia hablada, eso no corresponde. O sea que por eso es que no las he registrado a aquellos estudiantes que me han pedido que los registre, que lo van a pedir en casos especiales. No sé cuándo es la fecha que termina el caso especial. ¿Cuándo es la fecha? ¿O ya concluyó? Mañana, ingeniero. Mañana Mañana. finaliza todo. Adición, retiro, caso especial. Ya, entonces tenemos todavía esta clase y bueno, en la próxima espero de que ya las listas estén consolidadas. Eso por un lado. Por el otro vamos a hablar de las características del curso, ¿ya? Este curso generalmente ha sido muy amplio, es decir, en cantidad muy masificado. Espero que con los casos especiales no se me suba de la cantidad que tenemos ahora, que es aceptable todavía, más o menos están casi 50 en este momento. El semestre pasado creo que llegaban a 75 o 80. Entonces es complicado. ¿Por qué? Una, no he agarrado ninguno de los programas de las plataformas para la toma de exámenes, ni el Moodle, ni el Classroom. Lo que hacemos es tomar un examen Zoom directamente, abren sus cámaras, yo les paso la pregunta en pantalla y ustedes la resuelven. Vamos a mejorar ese estilo para hacerlo quizás más individual, más particular. Como son muchos y se hace un proyecto al final de la clase, del programa, el proyecto se lo hace en grupo, ¿ya? Si son 50 y ojalá no suban más, ya optaríamos, si son 50, optaríamos aproximadamente con 8 alumnos o estudiantes por grupo, ¿ya? Entonces serían, ¿cuántos serían? Aproximadamente 6 trabajos que hacer, pongámosle que sean 7 trabajos que hacer por 7 u 8 grupos. Eso es por un lado. Por eso necesito y se requiere de que entre ustedes, yo le dejo eso, el albedrío a ustedes de que conformen esos grupos, ¿ya? ¿Y por qué otra razón de este grupo? Les decía yo de que de manera individual tomarles el examen bajo el método que hemos venido usando resulta muy complicado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Llevar a consenso una responsabilidad. Y para ser justo, entre los 8 miembros de un grupo, al azar se escoge 3 o 4 alumnos. ¿Ya? Al azar. Ese azar significa de que esos 4 alumnos van a dar el examen en esa fecha determinada que vamos a fijarlo en la otra clase. Se promedian las notas de esos 4 alumnos
y esa nota significa para todo el grupo, es decir, para los 8 van a obtener, digo, aproximadamente la misma nota. ¿Por qué? Tratando nuevamente de utilizar el principio de justicia y equidad. En un grupo es posible que haya un estudiante o 2 estudiantes que saquen, por decir algo, 75 u 80. Y 2 de ellos, uno que saque 50 y el otro que saque 30. Entonces el promedio aproximadamente, pongámosle así al cálculo ya al azar, 60 que sea el promedio. No es justo, no es verdad que el de 30 se salve con 60. No es justo, o sea, en conocimiento no debiera aprobar ese estudiante, pero ha servido para salvar, digamos, un procedimiento de evaluación para que todos los 8 estudiantes o 10 que sean lleven la nota de 60. Ahora, es posible que alguno tenga 30 y el mejor del grupo saque 80. El promedio fue 60, es seguro que habrá un gusto pues aumentarle algo más de puntaje a ese alumno que se destacó con algún puntaje mayor al promedio. Y el otro alumno de 30 no va a aprobar con el promedio de 60. Veremos la forma de volverle a tomar especialmente a ese alumno un examen. Ya, especialmente a ese alumno un examen. Para poder hacer que él logre el promedio de aprobación del grupo correspondiente. Esa, yo me fijé porque fue injusto, digamos, en el semestre anterior y en el anterior, de que algo había sucedido ahí, porque hay estudiantes realmente que les gusta la materia o tienen conocimiento o les gusta estudiar esa parte de la profesión y sacan muy buenas notas. Y hay otros que se descuidan por X razones, o trabajan, o han estado enfermos, o no han estudiado nada. Entonces habrá que sopesar esa situación, ¿ya? Esa es las aclaraciones que quiero hacer al respecto, ¿ya? Vamos a pasarle documentación. El grupo WhatsApp sirve para que mandemos información inmediata, digamos, liviana. Por ahí algún estudiante tiene algún trabajo que haber realizado y no lo puede hacer o presentar el grupo. Sirve para decir, pues, profesor o ingeniero, no vamos a poder por esta situación. Entonces, es más ágil. Este grupo del Gmail es para pasar nuestras clases y enviarle documentación sobre el tema, sobre la materia. Muy bien. ¿Alguna aclaración al respecto? Sobre lo que hemos conversado. Otra cosa, vamos a tratar de hacerlo mucho más ágil, porque de esta primera, les comentaba antes, la materia esta, la segunda parte de INDOS 18, mejor dicho, no contaba con un resumen de los conocimientos previos. Como ustedes saben, el proyecto es una sistematización de conocimientos que viene a ser tipo espiral. O sea, cuando elaboramos un proyecto, el documento de un proyecto, el hecho de avanzar, por decirle algo, el tema de presupuesto, no significa que nos hemos olvidado del asunto económico o del asunto del estudio de mercado o valores que se han obtenido en el estudio de mercado. Siempre se recurre, por más que hayamos avanzado en el tema, se recurre ya a investigaciones antes, que se han realizado antes. Entonces, por eso es necesario que nosotros ingresemos a hacer un repaso rápido de la materia de INDOS 17.
Seguro que en la materia de INDO 17 el profesor tiene su estilo, como lo tenemos cada uno de nosotros como profesores. Pero quizás los elementos fundamentales es necesario manejarlo para poder hacer un proyecto. Eso no hay variación. Entonces vamos a hacer un repaso que le llamamos la unidad de conocimientos previos, que es un repaso de la INDO 17 en realidad. ¿Ya? Y vamos a entrar directamente a compartir pantalla para avanzar en ese campo. Bien. Aquí tenemos entonces en nuestro Power, ya saben mi nombre, Rider Rivero, hice una maestría en el tema de las TIC, que la ofreció la Facultad de Tecnología. Hicimos varios profesores sobre esa temática y sobre la prospección, pero no me gusta usarlo el MSC. Soy soldado raso nomás, igual que todos. Así que, muy bien. Ustedes saben que el proyecto no nace de la manga, digámoslo así. No es un tema, una investigación que anoche nos soñamos y hoy amanecemos con deseos de hacerla, esa idea o de transformarla. Previo les sugiero lo siguiente: tienen su cuaderno de apuntes. En los archivos que les voy a enviar hay temas generales, pero no es de temas generales, todo sirve. Sin embargo, para la evaluación y para el conocimiento hay elementos centrales, fundamentales. Por ejemplo, no saber pues el significado del proyecto en sí, qué es un proyecto, no es aceptable, no es bueno que el estudiante, el profesional, que ya ustedes están a un paso, no sepa qué es el proyecto. Hablamos todos los días sobre el tema del proyecto y muchas veces no sabemos definirlo. Hoy vamos a hacer el recuerdo, como les dije, rápidamente de esos conceptos. Bueno, en la planificación este proyecto pues recopila, crea y analiza en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos. ¿Con qué fin? Los recopila, los crea, los analiza, los maneja y los ordena, porque eso es sistematizar, ya para determinar, sea cualitativa o cuantitativamente, las ventajas y desventajas en la asignación de recursos, ya para una alternativa, sea para una nueva unidad de producción, sea para ampliar una unidad de producción, o sea para mejorar el sistema productivo específico. ¿Ya? Para eso es el proyecto dentro de la planificación. Y también el proyecto, recuérdense de economía, ¿ya? También el proyecto está inmerso en el sistema económico. Está inmerso en el sistema económico. ¿Por qué? Porque el sistema económico dentro de la ciencia económica, ¿qué es lo que hace y de qué consta? El sistema económico, ¿cuáles son los tres factores fundamentales de la economía? La tríade, que no debemos olvidarnos nunca: tierra, trabajo, capital. Ese es la tríade dentro de la economía, y ahí está inmerso el proyecto, porque dentro de ese sistema económico existen los agentes productivos. ¿Qué hacen estos agentes productivos? Parten de dos fuentes: de la fuente privada y de la fuente estatal. O sea, los agentes productivos pueden ser todo el sector privado y también la actividad estatal, la creación a través de empresas
y responsables estatales, el Estado mismo. Esos agentes productivos lo que hacen es la responsabilidad de combinar estos recursos o factores de la producción, tierra, trabajo, capital. Al combinarlos estos factores, crean empresas. Y estas empresas se las clasifica de acuerdo a la actividad que desarrollan. Recuérdense que las empresas pueden estar clasificadas dentro del sector primario, dentro del sector secundario y dentro del sector terciario. ¿Cuáles son las actividades del sector primario? Exploración y explotación de recursos naturales o materias primas. Todas las actividades y unidades empresariales que hacen esa actividad se las clasifica dentro de ese sector primario, dentro de la economía. Y el sector secundario son todo el sector industrial y manufacturero que transforma las materias primas en productos finales, pertenecen al sector secundario. Y el sector terciario son aquellas empresas que dan servicio. Por ejemplo, todo el sector bancario, el educativo, el secundario, universidades, por ejemplo, los servicios de provisión de combustible, los servicios mecánicos, todos ellos responden al sector terciario, ¿ya? Fíjense, cuando hemos hablado de sectores, en el sector primario, ¿cuál es el recurso preponderante? ¿Cuál es el recurso preponderante del sector primario? La tierra. En el sector secundario, ¿cuál será el recurso de esos tres: tierra, trabajo y capital preponderante? El dinero o capital en sí dentro del sector secundario. Y dentro del sector terciario es la mano de obra. Entonces, es interesante ver la preponderancia en la combinación de estos recursos cuando se hacen las unidades productivas y las clasificamos. Muy bien. Ahora, ¿por qué el concepto de plan? La conceptualización de un plan hecho parangón muchas veces, y le he preguntado, por ejemplo, y le voy a preguntar, que está en pantalla aquí cerquita, le voy a preguntar a Jimena Rodríguez cómo realiza una fiesta. Queremos hacer todo el grupo I 218 del grupo I. Queremos realizar una fiesta virtual. ¿Cómo la vamos a hacer? Abra su micrófono. No la escucho, ahora sí. A ver. Le decía que mediante la planificación. Queremos hacer una fiesta virtual. ¿Cómo la haríamos? Abra el micrófono. Ingeniero, le decía mediante la planificación. A ver. Una sucesión de pasos. El primer paso sería, llegar a un acuerdo entre todos, que se va a realizar, la cuota, el lugar, horario. ¿Ya? Esto sería, ingeniero. Y ahí acabó la fiesta. En fin, claro, llegar a un acuerdo entre todos, como le decía. En fin, es un conjunto de pasos que se debe realizar, pero planificando. Fíjese usted que de manera implícita dijo algo que es lo primero que establece el plan. Nuestro plan es hacer una fiesta. ¿Y qué es lo que primero debemos definir? ¿Cuál es el objetivo de la fiesta?
¿Por qué vamos a hacer la fiesta? ¿Y por qué la vamos a hacer virtual? Establecemos el objetivo y las condiciones de esa fiesta y luego, lo dice el plan de manera genérica, dice, consiste en la definición de los objetivos, en la ordenación de los recursos materiales humanos, usted lo dijo. ¿Qué vamos a necesitar en esa fiesta? Si es presencial, vamos a tener que hacer, bueno, veremos de qué vamos a proveernos. ¿Y quiénes van a ir? ¿Todos los del curso nomás? ¿O alguien más? Lo definimos. En la determinación de los métodos y formas de organización, ¿quién la va a administrar? ¿Cómo lo vamos a hacer? En el establecimiento de las medidas de tiempo, ¿desde qué hora hasta qué hora? ¿Cuándo? En la cantidad y calidad, ¿quiénes? ¿Cuántos? En la localización espacial de las actividades, ¿dónde la vamos a hacer? Y en otras especificaciones necesarias para canalizar racionalmente la conducta de nosotros para lograr este objetivo de realizar esa fiesta. Fíjense lo hermoso, para que no nos olvidemos. ¿Por qué hago la relación? Porque nos gusta la fiesta. Y el plan está ahí la definimos, todo esto definimos. Ya las necesidades de lo que consta un buen plan. ¿Ya? Muy bien. Veamos entonces por qué hablábamos del plan, de la planificación en su conjunto general y el proyecto. Esto es solamente escrito, registrado esta definición del Manual de Naciones Unidas dada por F. Rosenfeld sobre proyectos, porque creo que es la más clara identificación del concepto de proyecto, aunque hay otro más, cuando uno lo comprende hay otros conceptos mucho más cortos y que también lo definen exactamente. Por ejemplo, si nos quedamos sin tiempo, volvemos a ingresar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dice en relación al plan? Fíjense que casi viene a ser lo mismo, el plan y el proyecto. El proyecto corresponde al conjunto de informaciones sistemáticas y racionalmente ordenadas. Todo eso es la sistematización de la información. ¿Para qué? Para estimar los costos y beneficios de una determinada inversión. O sea, establecer ventajas y desventajas de utilizar recursos. Y aquí viene, ¿para qué? Para la creación de nuevos medios de producción, o sea, nuevas unidades productivas, puede ser un proyecto, o para aumentar la capacidad de esa unidad productiva, es un proyecto, o la mejoría del rendimiento de los medios de producción que ya existen. O sea, así justificamos un proyecto. No solamente es crear una nueva unidad productiva. Hacer un proyecto es ampliación también. Si bien partimos ya de una base existente, el hecho de considerar ampliaciones técnicas, económicas, financieras, es un proyecto. Y también hablar de mejorar el rendimiento de los medios de producción. Esta conceptualización del Manual de Naciones Unidas como la racionalización y sistematización de la información. ¿Establecida en qué? En un documento. Ya, en un documento en sí. Hay otro concepto muy corto, pero fíjense, una vez que hemos agarrado y relacionado la definición del plan y la definición del proyecto, hay la CEPAL, el Centro de Estudio para América Latina, definió el proyecto como un plan
hecho realidad. Piensen ustedes tan corto la definición. Un plan hecho realidad, lo dijo y lo estableció la CEPAL, que viene a ser lo mismo y en extenso la definición del plan. ¿Ya? Bueno, muy bien. Ahora, los tipos de proyectos, no como genérico, está establecido acá, ya sectores productivos, lo hablábamos ya previamente, y las etapas del proyecto también lo hemos hablado, es decir, ya lo conocen, mejor dicho. Idea o perfil. Previamente acá les iba a decir algo que con el tiempo, que a mí me costó, digamos, llegar a esa conclusión, no sé por qué, lo agarré quizá de manera mecánica la elaboración del proyecto. Y siempre pensé en inicio ya de ingeniero recién formado, y durante los estudios se me metió la idea de que el proyecto necesariamente tenía que darme resultados positivos. ¿Acaso no hay esa intencionalidad quizás en ustedes o en algunos quizás de que el proyecto siempre me tiene que dar positivo? Ah, caramba, tiene que ser factible en la investigación que hago. No. ¿Por qué? Si estamos partiendo en estas etapas, fíjense ustedes que la idea o perfil son conocimientos muy generales, investigaciones muy generales, que no sabemos si el estudio que estamos realizando nos va a dar económicamente eficiencia o resultados que nos hacen ganar dinero. No sabemos, pero seguimos con la investigación. Y seguimos hasta que con todos los elementos que estudiamos es posible que nos dé resultados negativos y nos diga no es posible hacer este proyecto bajo las condiciones que se establecieron en un inicio. Por ejemplo, intereses sobre el capital, el costo de la mano de obra y otras consideraciones, nos sale negativo. ¿Es hacer un proyecto eso o no? Esa era la pregunta no respondida durante mucho tiempo, digámoslo. Es hacer un proyecto. En primer lugar, porque se está llevando todo un procedimiento, que para eso estamos en la materia, saber hacerlo el proyecto. No somos dueños de los resultados mientras no investigamos. Si hemos cumplido todos los plazos y los resultados son negativos bajo las condiciones, y es hacer un proyecto. ¿Y qué más bien estamos dando como información ya seria y clasificada? Es que evitar riesgo en invertir o asignar recursos en ese tipo de actividad bajo las condiciones que se le ha dado. Entonces es hacer un proyecto. Sirve. ¿Ya? Porque porque muy bien pudiéramos presentar, digamos, un proyecto a la facultad, ¿ya? O a la carrera diciendo, a ver, pudiera decir, no es factible producir ¿qué? Conserva de cinini, por decir algo así. No sé si conocen el cinini. Ya. Entonces, a la gente, fíjense ustedes que muchas personas van a querer leerlo. Ah, caramba, voy a leer, ¿por qué? Y los pasos que se ha seguido el investigador, el elaborador, van a ser los mismos que si era posible hacer conserva de cinini. Pero está demostrándolo para que nadie invierta en una posibilidad. ¿Ya? Bueno, aquí le decía yo la idea de perfil muy general. El estudio de prefactibilidad viene y profundiza eso genérico, porque esta es información de mano,
de biblioteca inmediata, de internet inmediato y de algunas consultas, eso se traduce o se lo traslada a ese documento. En el estudio de prefactibilidad, una de las debilidades que tiene aún el estudio de prefactibilidad es el aspecto técnico. Aquí se profundiza nomás el estudio de mercado, de la localización y medianamente el tamaño en la prefactibilidad. ¿Por qué digo medianamente el tamaño? Porque está amarrado al tema de las alternativas tecnológicas. En el estudio de prefactibilidad es posible que todavía la oferta de inversión esté dada por una, dos o digamos 3 alternativas tecnológicas. Y al hablar de alternativas tecnológicas está amarrado al tamaño en sí. Entonces, cuando nos digan un estudio de prefactibilidad, no necesariamente vamos a presentar una alternativa. El documento puede ser mucho más amplio o más voluminoso que el estudio de factibilidad. Cuando llegamos al estudio de factibilidad, ya se oferta y se analiza la mejor alternativa en todos los conceptos. Técnico, de mercado, de económico, financiero. Ya, aquí es donde ya definimos exactamente. Profundizamos todo. Estas 3 etapas, estos 3 niveles de investigación A, B y C, son etapas o fases de preinversión. Aún no se ha definido asignar en grande los recursos. En cambio, sí, ya la etapa D y E, que es el ajuste de ingeniería, ya se ha definido aquí que lo vamos a hacer el proyecto. Entonces, logramos el dinero y ajustamos todo lo que hay que ajustar para hacerlo realidad ese proyecto. En todos los aspectos. ¿Ya? Entonces, esto es, como recuerdo, esas etapas de nuestro proyecto. ¿Dónde ingresamos? Ahora, ustedes se recuerdan de qué consta un proyecto de los siguientes. Ingresamos a unos recuerdos imperecederos del estudio de mercado. Bueno, ya sabemos que estudiar el mercado es hacer un diagnóstico y un pronóstico, ¿no es verdad? Pero en ese diagnóstico, en esa etapa, debemos tomar en cuenta elementos o conceptos de la teoría económica, porque ahí está metido. ¿Y cuáles son esos fundamentales conceptos de la teoría o la ciencia económica? El mercado, ¿dónde se basa? La demanda, la oferta, el precio, la elasticidad, el equilibrio, todo ello lo maneja el estudio de mercado. No vamos a entrar de lleno en esa materia, desde luego, porque ya ustedes la saben de memoria, ¿ya? Van a hacer unos simplemente aspectos genéricos sobre el tema. Pero le pregunto a un ratingo. Caramba. Le pregunto a Silvestre. Silvestre, ¿qué es la ley de la demanda? ¿Qué es la ley de la demanda? Buenas tardes, ingeniero. Hola, Stephanie. Puede ser una relación o
una relación en lo que es negativo y positivo en el precio de un bien o un servicio. Puede ser, como me dijo, a ver, puede ser ¿qué? Hable de nuevo. Es una relación negativa o inversa entre el precio de un bien y la cantidad de una demanda o un bien o un servicio. Ya. Vamos a tomarlo de cada uno. Sé que lo entiende y sé lo que lo conceptualiza, pero para hacerlo más claro, digámoslo así. La demanda, o la ley, mejor dicho, de la demanda, porque la demanda es cuál es la cantidad de bienes que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio dado. Esa es la demanda. Cantidad que los compradores o consumidores pueden adquirir, dado un precio. ¿Y la ley qué nos dice? La ley nos habla del comportamiento de ese consumidor. ¿Qué es lo que usted lo ha definido de acuerdo a su expresión? La ley nos va a decir, y el comportamiento decía, tomando en cuenta dos variables, ya, la función de las dos variables. Existen dos variables, una variable independiente y la otra variable dependiente. ¿Cuál es la variable independiente en este caso de la relación? Es el precio. El precio define la cantidad demandada, que la cantidad demandada es la variable dependiente. Al establecer esa relación de la función con dos variables, dice, si el comportamiento del consumidor en el caso de la demanda es si el precio sube, la cantidad demandada baja. Y si el precio baja, la cantidad demandada sube. Por eso hablaba usted de esa relación inversa. Ya, precio-cantidad. Muchas veces venimos a cambiar la dependencia o independencia de esas variables. No, aquí el precio es la variable independiente y la cantidad es la variable dependiente. En el caso de la oferta, hay una relación directa. ¿Por qué? Porque el comportamiento del productor o vendedor ya es directo. Si el precio sube, él produce o vende más. Y si el precio baja, él produce o vende menos. Esas son las dos elementos centrales del mercado. Cuando nosotros ya producimos, tomamos en cuenta esa situación. ¿Ya? Entonces, a ver, lo haré más grandecito esto, que aquí nos demuestra esa situación, precio en ordenadas y cantidad. Esta es por consenso, se lo hace de esta manera. Las cantidades van en abscisa y los precios van en ordenada. La orientación de la curva de demanda tiene esta orientación con pendiente negativa. Y la orientación de la curva de oferta tiene esta orientación con pendiente positiva. El punto donde se interceptan estas dos curvas o estas dos rectas es el punto de equilibrio donde las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofertadas. En ese punto, fíjense ustedes, si este precio P sub 0, es el precio en el cual se genera el punto de equilibrio, vamos a tener una cantidad Q sub 0. Si nosotros pedimos un precio o establecemos un precio P sub 1 mayor al precio de equilibrio, ¿qué es lo que genera?
Si trazamos una línea y cortamos las dos rectas de demanda y oferta, vemos que ese precio P1 mayor al precio de equilibrio nos va a generar en la curva de demanda una cantidad de demanda Q2 y nos va a generar en la curva de oferta una demanda o una cantidad Q1. Q2 a ese precio es menor a Q1. Entonces se ofrece más y se compra o se consume menos. Si hay mucha oferta en el mercado y compran poco los consumidores, existe excedente de artículos en el mercado. O sea que, haciéndolo de manera general, para todos los precios mayores al precio de equilibrio, se va a generar un excedente en el mercado. ¿Qué pasa si el precio P2 es menor que el precio de equilibrio? Es a la inversa. Cortamos las curvas y vemos que la cantidad ofertada es menor a la cantidad demandada. Cuando vamos al mercado y buscamos un artículo, no hay en el mercado, no se está ofreciendo tanto. Y los demandantes o consumidores son más. Cuando esa situación se presenta, entonces hay escasez en el mercado de ese artículo. De ahí es que, de manera general, el principio es que todo precio menor al precio de equilibrio genera escasez. No le interesa al productor producir más porque está vendiendo a poco precio, bajo precio. Ese es lo interesante en el análisis de nuestro mercado, llegar a este tipo de análisis. ¿Ya? Bueno, qué bonito, ¿no? Ustedes están seguramente... ¿Quién era? Cintia, creo que era su profesora en economía. Cintia, ¿no? Deben estar felices de haber aprendido con Cintia porque ahora lo van a aplicar. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos dice acá? Hay una cosa interesante. Fíjense que cuando hemos conceptualizado la oferta y la demanda, en ninguno de los casos, en ninguno de la ley es genérica, como decimos. Simplemente nos está diciendo el comportamiento, si esto sube, la otra baja o sube igual. Eso nos está diciendo. El tema es cuánto. En el tema del cuánto, fue necesario recurrir y crear el concepto de elasticidad, porque el concepto de elasticidad nos determina que si el precio sube 1% o X%, la cantidad demandada sube o baja tanto por ciento en número concreto. Eso es lo interesante del concepto de elasticidad. Por eso es importante conocer este número que nos lo define la elasticidad, que de manera general dice es una medida de sensibilidad de una variable respecto a otra. O sea, es un número que indica el cambio porcentual que ocurre en una variable, que esto puede ser la cantidad, que ocurre en una variable, o sea, la cantidad, si cambia 1% en la otra variable, el precio. Parte de 1% porque es la unidad, digámoslo así. Podemos trabajar sobre eso. Entonces, eso es lo que establece, viene y lo genérico de la ley, lo nominal, lo transforma en un cuánto, en un número.
el concepto de elasticidad. ¿Ya? Aquí vienen las fórmulas conocidas por ustedes. Aquí en lo genérico, el % del cambio de la cantidad respecto al % del cambio en el precio. Y para cambios infinitesimales y de acuerdo al concepto, la derivada de la cantidad respecto al precio, si ponemos acá respecto de Q, esto lo llevamos a multiplicar precio sobre cantidad. Esta es la fórmula de la elasticidad precio y la demanda. A su vez, la elasticidad de ingreso de la demanda, esto es negativo, siempre acompañado por un signo negativo. Dijimos que su orientación es negativa en la demanda. Y esta es positiva, porque a mayor ingreso, mayor compra. A menor ingreso, menor compra. Entonces es positivo. También la misma relación, pero ya respecto al ingreso, en este caso per cápita. Bueno, ¿qué sucede por acá? Hay un ejemplito para hacernos recuerdo y su aplicación. Aquí dice, si la función demanda es 40 menos 1/2 del precio al cuadrado, determine el coeficiente de elasticidad precio de la demanda si el precio es igual a 4. Si aplicamos esta fórmula, ya vamos a obtener el resultado de la elasticidad. A ver, quiero que agarren su cuaderno y vamos a suponer, no sé si lo voy a escribir acá, voy a ver si puedo escribirlo. Voy a ver si puedo escribirlo o lo he traído como copia quizás de un archivo. Ya. No. Lo he traído, creo, como copia de un archivo nomás. Pero voy a hacerle así. En su cuaderno vamos a suponer de que la función, escríbanlo así, no va a ser tan, que la función Q sub D es igual a 6 menos 1/8 de P al cubo para P igual a 5. Vamos a ver si resulta así. Para P igual a 5. O sea, escriban lo siguiente. Q sub D es igual a 6 menos 1/8 de P al cubo. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Van a copiar lo mismo, pero ahora es 6 menos 1/8 de P al cubo. Q sub D es igual a 6 menos 1/8 de P al cubo. Determine el coeficiente de elasticidad precio si P es igual a 5. Vamos a ver si nos da. Yo, mientras tanto, lo voy a calcular también acá con mi máquina. ¿Dónde está mi máquina? Aquí está.
van a hacerlo, perdón, aquí en vez de 6 van a ponerle 16, ¿ya? En vez de 6, colóquenle 16. Q sub D igual a 16 menos un octavo de P al cubo. 16, por favor. Muy bien. ¿Alguien lo hizo? Dijimos que vamos a aplicar esta fórmula. Bien. ¿Cuánto le dio? A ver, es A. No leo bien ahí. No leo bien ahí. Analice. Analice. ¿Cuánto le dio? 1,94. 1,94 le dio la elasticidad. Sí. ¿Alguien más calculó eso? Jorge Vargas, ¿cuánto sacó usted? Me salió muy pequeño, 0,05, algo así. Creo que está mal. Glenda, Vanessa.
¿Cuánto le dio? 0,05 igual. No le escucho. 0,05 igual me salió. ¿Será, hombre? ¿Qué tal? Les aviso, ¿cuánto le dio la derivada? A ver. ¿Cuánto le dio la derivada, el valor de la derivada? Menos 2p. ¿Menos 2? Menos 2p. La derivada le dio... Tienes razón, aquí esto es... No. La derivada debiera ser 3/8 p cuadrado. ¿No es verdad? La derivada es menos 3/8 p cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien está conmigo o no está? Porque este era 40, esto es 16 menos 1/8, dijimos, de p al cubo. Eso es, ¿no es verdad? Esa era la ecuación. 16 menos 1/8 de p al cubo. La derivada de eso va a ser, la derivada de 16 es 0 menos 3/8 p al cuadrado. Entonces la derivada va a ser menos, por este signo, 3/8 de p al cuadrado. Reemplazando el valor de p, que es 5, la derivada sale menos 9.375. ¿Sí o no? Alguien que por favor me acompañe en este cálculo. ¿Qué dicen? ¿Están siguiéndome que es así o no es? Porque si no, voy a admitir de que se han olvidado de derivar. ¿Me ha seguido Ana Valeria García? Le iba a decir si podía repetirlo, es que me perdí. Voy a traer un lápiz y ya no sé. Ya, lo malo es que debí, ¿sabe qué? No estoy usando porque no me gusta el lápiz aquí en la pizarra. O sea que lo estoy haciendo. Si ustedes tienen Q igual a 16, anótenlo, 16 menos 1/8 de P por P al cubo, esa es su ecuación. ¿Cuál es la derivada de la cantidad respecto al precio? Va a ser 3 que multiplica a 1/8, 3/8, P al cuadrado. P al cuadrado, esa va a ser la derivada, menos 3/8 de P al cuadrado, porque el 16 se transforma en 0. La derivada de una constante es 0. Entonces vamos a tener que la derivada entonces es 3/8 P al cuadrado. Como P es 5, ¿está dado? 5 al cuadrado es 25, o sea, sería 25 por 3, son 75 dividido entre 8, 75/8. Esos 75/8 menos 75/8 son menos 9.375. ¿Estamos de acuerdo?
Alguien, por favor, dígame, estoy de acuerdo con usted. Y si Estoy de no, acuerdo con usted, ingeniero. Ya. Me sacó de un problema ya existencial que ya me estaba dando. ¿Ya? Entonces, menos 0.375 es la derivada. Ahora la cantidad Q sub D, porque nuestra ecuación, fíjense ustedes, nuestra ecuación es esta. Entonces ya hemos calculado este término, este valor. P ya lo tenemos, es el valor de 5. Q nos falta calcularlo, lo reemplazamos en nuestra ecuación inicial, 16 menos 1/8 de P al cubo. P al cubo es, ¿cuánto? 125 dividido entre 8, y este de acá es 16. 125 dividido entre 8 es 15.625. Ahora, 16 menos 15.625 es 1.625. Ese es el valor de Q. 1.625 es el valor de Q. Alguien que me diga, estamos de acuerdo. O le peleé. ¿Sí? Bien. Si Q, entonces reemplazamos los valores en nuestra fórmula. En esta, nuestra fórmula. Derivada de Q respecto al precio es menos, ¿no? La derivada de Q respecto al precio es menos 9.375 por 5 dividido entre Q, que es, dijimos, 1.625. Este menos que antecede en la fórmula, con el menos de la derivada se hacen más. Entonces el valor que resulta, a mí me resulta, es 28.84, ese valor de la elasticidad por positivo. Es que alguien me diga, comparto con usted su cálculo, y si no, lo hice mal. ¿Cómo fue? Eso salió. Muy bien, me alegra. Creo que va a ir ganándose indulgencia a usted. Me salva de mi preocupación. Ya. Entonces veamos un poco más de este tema. Y hablábamos también en el mercado. ¿Qué interesa saber? Interesa saber lo siguiente. Interesa saber lo siguiente. El tema de la competencia. Ya, hay una competencia llamada perfecta, donde ¿qué es la perfección ahí? Que los productos los conoce el consumidor, lo sabe usar el consumidor, no hay control de precio y existe lo ideal. La lucha de la oferta y la demanda la establece los consumidores y productores de acuerdo a su libre albedrío, ¿ya? Y uno lo encuentra ese producto donde quiera. Esa es la competencia perfecta e ideal. Uno donde vaya lo encuentra el producto, lo conoce el producto, ¿ya?
y nadie fija el precio, ni la alcaldía, ni el Estado, ni la gobernación, ni nadie, lo fija el mercado, consumidores y productores. Pero eso no es tan cierto, porque lo que existe verdaderamente en la realidad es la competencia imperfecta. ¿Y cuáles son las condiciones de la imperfección? Primero, eso que no cumplen de la perfección. Y segundo, generado por ¿quiénes? Generalmente la producción y las ventas están administradas, son apropiadas por ¿quiénes? Monopolios y oligopolios. Al haber un monopolio, es decir, un solo productor, u oligopolio, varios productores, pero no muchos, estos señores distorsionan el mercado porque ponen el precio que quieren, lo hacen el producto como quieren y lo venden donde les conviene. Esa es una imperfección de la perfección. ¿Ya? Y por el otro lado, hay productos que se presentan que solamente lo compra un solo comprador, el monopsonio, o varios compradores, pero no mucho. También es una imperfección, porque si nosotros producimos productos, pero ese producto solamente nos lo adquiere un solo comprador, él pone el precio que quiere. Y nos dicen, no me lo van a traer aquí y más allá. También es otra imperfección del mercado. Esta competencia hay que ver cuando nosotros nos embarcamos en un proyecto, qué características tienen nuestros productos y si va a sufrir el embate de estas situaciones de imperfección del mercado. ¿Ya? Como recuerdo. Y ahora, dentro del análisis, del diagnóstico de los productos, primero tenemos que ver la clasificación de nuestros productos. ¿Qué tipo de bienes son? Bien de consumo final, bien de consumo intermedio o bien de capital. ¿Cuál es el bien de consumo final? Es aquel que producido inmediatamente es usado por el consumidor. Y sus estadísticas están establecidas por dos índices, el consumo aparente y el consumo real. ¿Por qué se denomina aparente? Porque solamente utiliza tres datos: la producción, las importaciones y las exportaciones. Con eso se tiene los datos del consumo aparente. ¿Y qué considera el consumo real? El consumo real o efectivo lo incorpora el dato de la pérdida de comercialización, que es menos, fíjense ustedes, consumo aparente es la producción que se consume, más las importaciones que también supuestamente se consumen, menos las exportaciones que no se consumen porque salen fuera de la región o del país. Muy bien. En el real, la producción que supuestamente se consume, más las importaciones que se consumen, menos las exportaciones que no se consumen, menos las pérdidas de comercialización que no se consumen, porque se pierden en la movilización de los productos y distribución, el más menos las variaciones de inventario. ¿Por qué el más menos? Porque se hace un corte en cada gestión al final y la empresa, veamos, dice, ¿qué ha sucedido con nuestros productos? ¿Cuánto se ha consumido realmente? Si sobran o hay artículos en el almacén, pues esos productos no se han consumido en la realidad.
Muy bien, pero como se hace el análisis como entrenamiento, vamos a proseguir. Ahorita un ratito que ingresen. Ya. Muy bien. Veamos entonces, estamos en este. Ya. Bueno, entonces le decía como este más menos se hace el balance cada final de gestión. Si el inventario, por darnos un valor, fuera 20 de que existen en almacén ese primer año, y en el segundo año en almacenes aparece que es 10, quiere decir que de los 20 que habían en el primer año y al segundo ha bajado a 10, se han consumido 10. Más 10 sería entonces. Si en el primer año eran 20 y aparecen 25 en el segundo, se aumentaron 5, o sea, se dejaron de consumir menos 5. Así es la aplicación de esta fórmula. Tengo creo un ejercicio resuelto, ahí vamos a compartirlo en un momento más, porque calcular este mismo consumo aparente y consumo real para bienes intermedios, la demanda de esos bienes es derivada, o sea, se la calcula conociendo, si se lo calcula el bien final, podemos calcular el bien intermedio a través del coeficiente técnico, porque el bien intermedio es como la materia prima utilizada en la producción del bien final, que es a través de un coeficiente técnico. Y el bien de capital es el bien que ayuda o coadyuva a la obtención de los bienes finales o bienes intermedios. ¿Ya? Por ejemplo, la maquinaria y equipo es un bien de capital. Su utilización hace que se obtenga el consumo real del bien final o del bien intermedio. Veamos un momento voy a dejar de compartir para ver la aplicación de esto para que no se olviden. Ya, creo que lo tengo por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor. Por favor. No. No lo tengo. No lo tengo. Voy a ver un momentito. No lo tengo. A ver, un ratito. Voy a ver si puedo bajarlo de acá. Voy a ver si... A ver. Aquí está, creo. Aquí está, creo. No lo ven, ¿no? Ese.
No sé por qué no me... 8. No está. Ahora sí. Ahora sí. No, no me dio. Pucha. No pude. No pude llevarlo previamente. En la próxima clase les voy a mostrar la aplicación de esto. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer... No pude subirlo. Ya. Ahora, hablábamos de la elasticidad. Con esto vamos a concluir hoy esta clase. Acá vamos a usar, hay diferentes otros casos, voy a decirlo así, ¿ya? Pero en nuestro caso, en este tema, vamos a usar este caso. Vamos a suponer de que todos los puntos corresponden a una ecuación de esta naturaleza, ¿ya? Una ecuación de esta naturaleza, donde... Voy a ponerle acá el por para evitar conflicto, donde el consumo per cápita es igual a una constante por el ingreso per cápita elevado a la elasticidad, ¿ya? A la elasticidad. Caramba. Entonces... ¿qué es lo que se está pretendiendo hacer? Si resulta de que los puntos de la curva responden a esta relación, vamos a encontrar cuánto es la elasticidad bajo este caso. Resolver un problema cuando está planteado de esta manera es complicado. ¿Cómo lo volvemos más sencillo? Esta curva o esta ecuación la transformamos en la ecuación de la línea recta. Le aplicamos logaritmo. O sea que el logaritmo de Q es igual al logaritmo de K más el exponente abajo, que es la elasticidad, por el logaritmo de Y. ¿Ya? Entonces, ya con esta, que la hemos vuelto más sencilla nuestra relación, podemos aplicar, y la otra, pucha, aquí se me va ahí, miércoles. La otra relación de la elasticidad ingreso es que dijimos también que la derivada de Q es igual a la elasticidad por la derivada del ingreso. Pucha. La derivada del ingreso. Un ratito, por favor. Ahí. Entonces, el otro caso es que la elasticidad de ingreso va a ser igual a la derivada del consumo per cápita respecto de Q por o dividido entre la derivada del ingreso per cápita respecto del ingreso, respecto de Y. Tenemos estas dos situaciones, su aplicación. Entonces, veamos un caso, veamos un ejemplo para este caso de la curva lineal, o mejor dicho, la recta, la misma forma, el mismo formato. Tenemos estos valores. ¿Ya? Desearía que rápidamente, por lo menos lo escriban en su cuaderno el año 90 y el año 99,
el año 90 el consumo per cápita fue 25 kilogramos y el 99 fue 34 kilogramos. Del ingreso per cápita fue 300 pesos por habitante y el 99 400 pesos por habitante. Tenemos este dato. Se los pido para no estar cambiando de diapositiva cada ratito. ¿Ya? Bueno. Queremos, ¿qué es lo que está pidiendo con esta serie? Está pidiendo encuentre la elasticidad, el coeficiente de elasticidad de esta serie, conociendo el consumo per cápita y el ingreso per cápita. Si asumimos que los puntos de la curva responden a esta ecuación, Q igual a K por Y elevado a la elasticidad. Si es así, entonces tenemos lo siguiente. Por el método de los mínimos cuadrados, podemos encontrar estas dos ecuaciones. Aplicando sumatorias. A la ecuación original le aplicamos una primer sumatoria en Y. O sea, la sumatoria aplicamos acá. Sumatoria del logaritmo de Q igual la sumatoria total va a ser el número de datos, aquí en este caso. El número de datos por logaritmo de la constante. Más E por la sumatoria del logaritmo de Y. Es la primera ecuación. En la segunda le volvemos a aplicar sumatoria en Y a esta primera ecuación. A esta primera. Entonces vamos a tener sumatoria del logaritmo de Q y luego en Y logaritmo de Y. A esta ecuación hacemos desaparecer el N y lo volvemos sumatoria del logaritmo de Y. Y acá E por, como es doble sumatoria de Y, va a ser sumatoria del logaritmo de Y doble, o sea, al cuadrado. Con eso tenemos nuestras dos ecuaciones. El método de mínimos cuadrados lo que hace es realizar, si se recuerdan, una matriz donde todas estas sumatorias de logaritmo la encontramos año a año, encontramos las sumatorias, las reemplazamos en la fórmula y de esta manera encontramos que el logaritmo de K es menos 1.31 tanto y la elasticidad es 1.0973. O sea que reemplazando acá, tendríamos logaritmo de K, ese valor, más la elasticidad que es 1 por logaritmo de Y. Pero además nos dice, no quiero tenerla bajo este formato, quiero tener el valor de la ecuación original de donde partimos, que era, ¿de dónde partimos? Era de acá, de aquí. Los puntos responden a este formato. Entonces, no era este formato, lo transformamos en ese formato. Esto, como es logaritmo de K, necesitamos el valor de K. Entonces, el valor de K es el antilogaritmo de este valor.
va a ser 0.0481. Y luego Y por Y elevado a la elasticidad, que es este valor. Entonces ya lo tenemos en este formato. ¿Qué significa? Que el coeficiente de elasticidad calculado significa que en el caso de que los ingresos por habitante aumenten una unidad, la demanda por habitante aumentará en 1.094 y tanto unidades. Esa es la forma. Les voy a mostrar cuál fue el procedimiento, porque creo que lo tengo esto, puedo encontrar. Ya, ¿cómo fue que encontramos estos valores? Voy a dejar de compartir esto y ojalá lo tenga el resto. Veámonos si corresponden a esto primero. 25, 34, 300, 420, para que no vaya a ser otro ejemplo. Dejo de compartir acá y voy a ir a buscar. Este es, creo. Fíjense. Ahora sí. Fíjense. Aquí tengo los años del 90 al 99, se fueron 10 años. Aquí tengo los consumos per cápita, 25 hasta 34. Aquí está el ingreso per cápita, que era de 300 a 420. Y luego viene la aplicación de los logaritmos. A cada gestión, logaritmo de Q de 25 va a ser 1.398, de 26 1. Etcétera, etcétera, etcétera. Y le hacemos su sumatoria de todos, es 14,695. De los ingresos, tenemos el logaritmo de 300, es 2.477, y así sucesivamente hasta el logaritmo de 420, que es 2.623. La sumatoria de todo da 25.465. Como en nuestra ecuación está el término logaritmo de Q por logaritmo de Y, multiplicamos logaritmo de Q por logaritmo de Y y tenemos estos valores y luego su sumatoria. Y tenemos en los términos de las ecuaciones el logaritmo de Y al cuadrado. A este logaritmo lo volvemos, le hacemos el cuadrado de cada valor y luego tenemos su sumatoria. Teniendo la sumatoria, reemplazamos en las ecuaciones. Ya, 14,695. El número de años n por logaritmo de k, que no la conocemos, más 25 es la sumatoria de y, la primera ecuación, sumatoria del logaritmo de y, que es 25 por la elasticidad. En la segunda ecuación tenemos logaritmo de q por logaritmo de y, su sumatoria, que es 37,44, igual al logaritmo de k por sumatoria del logaritmo de y, más e por logaritmo de y al cuadrado. Hemos reemplazado. Copien estas ecuaciones y quiero ver cuánto les da. Quiero que ustedes ya copienla estos valores para cuando lo practiquen, vean que corresponde a esas ecuaciones, y vuelvo a la diapositiva anterior.
Bien, copiado esto, entonces volvamos a nuestra anterior pantalla. Fíjense lo que hemos hecho. Hemos reemplazado acá esos valores que ustedes han copiado en estas dos ecuaciones. Y si hacen el trabajo de reemplazo y de despeje, deberíamos coincidir de que el logaritmo de K va a ser menos 1.317 y la elasticidad 1.09473. Eso lo dejo para que vean y lo practiquen en su casa, en su escritorio. De esta manera, aplicamos y encontramos también el valor de la elasticidad cuando responde la curva a esa relación de que Q es igual a K por Y elevado a la E. Y aplicamos el método de los mínimos cuadrados. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué sucede en este otro caso? Estamos viendo solamente dos casos. Aquí tenemos lo siguiente: la utilización de las tasas de crecimiento. La utilización de las tasas de crecimiento básicamente las aplicamos con esta fórmula. Que el valor del año N, en cantidad, el consumo del año N, es igual al consumo del año 0, 1 más la tasa de la serie de sub Q elevado al número de años. Eso para el consumo. Para el ingreso igual, se aplica el mismo principio de relación. Y para la población igual. Ya, estos son valores globales. Estamos buscando el valor de la elasticidad. La relación de la elasticidad bajo este caso de las tasas de crecimiento está dada por esta relación, la elasticidad de ingreso, que va a ser igual a la tasa de crecimiento del consumo per cápita sobre la tasa de crecimiento del ingreso per cápita. Así calculamos la elasticidad de ingreso de esta serie, siendo que la tasa de crecimiento del consumo per cápita va a ser igual a la tasa de crecimiento del consumo global menos la tasa de crecimiento de la población. Y la tasa de crecimiento del ingreso per cápita va a ser igual a la tasa de crecimiento del consumo global menos la tasa de crecimiento de la población. De esa manera, conocidas estas tasas y aplicada esta fórmula, podemos encontrar la elasticidad de ingreso. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Fíjense, en los años 90-95, el consumo global en unidades fue de 90, 4.800 unidades y el 95, 5.755. ¿Ya? El ingreso global fue 7.609 en el 90, 8.955 pesos
globales en el 95. Y la población estaba dada por 3.517 habitantes en el 90 y 4.044 en el 95. Con estos valores podemos encontrar los datos para calcular la elasticidad. ¿Cómo? No sé si tengo también resuelto para esto. Dejo un momento. Les pido de todas maneras, copien el primer año de cada uno de ellos y el último año, ¿ya? Del 90, el Q sub n global, el Y sub n global y el P y el de la población 3.517 del 90. Y del 95, el Q sub n, 5.755, el Y sub n, 8.955 y 4.044 la población del 95. Es para irnos a ver la resolución de esto y la aplicación de esta fórmula. Q sub n, Q sub 0, 1 más T sub. Ya. Muy bien. Voy a dejar de compartir este y voy a ir a la otra pantalla. Es esta. Ya. Fíjense. Fíjense. Aquí, para el Q sub n lo he desarrollado. Ustedes van a calcularlo esto y lo van a desarrollar para concluir que tenemos esto. Fíjense. El año 90, para el Q sub n teníamos 4.800 y en 1995, 5.755. ¿Cómo trabajamos acá? Sea con Q sub n o Q sub 0 o Q sub 1. Ya. ¿Por qué le coloco Q sub 1? No estamos haciendo proyección todavía. Estamos calculando la elasticidad de esa serie. Le coloco Q sub 1 porque estamos haciendo el análisis de la serie. El Q sub 1 entonces corresponde al año 1990. Y el Q sub n corresponde al año 1995. Entonces, lo que queremos hacer es despejar la tasa de crecimiento global de esa serie, de esos años. Entonces, despejamos. Reemplazamos primero y vemos lo siguiente. Del 90 al 95 son 6 años, pero ya estamos aplicando un año dentro de la serie. Por eso le restamos -1. No estamos proyectando, caramba. No estamos haciendo la proyección todavía. Entonces le restamos -1 que le hemos aplicado de la misma serie. Entonces queda el del 95, 5.755, el Q sub 1 o Q sub 0, que era al principio 4.800, 1 más T sub Q elevado a la quinta. Aquí ya dividimos, queda este valor. ¿Y cómo lo despejamos? Pues le aplicamos raíces, digamos, o potenciación, ¿ya? Entonces va a ser 1.9, que era la división, raíz quinta, menos este 1, nos da T sub Q 0.036, o sea, 3.6%. Significa que el consumo global entre el año 90 y 95 creció a 3.6% anual. ¿Ya? Realizando
realizando el mismo proceso que aquí, encontraremos que la tasa de ingreso global va a ser 3.3%. Y para la población, la tasa de la población va a ser 2.8%. Ya. Ahora copien estos valores globales, cópienlo, porque voy a salirme de aquí, de esta pantalla, para ir a seguir con el proceso de cálculo. Copien estos tres valores. T sub Q 3.6%, T sub Y 3.3% y T P sub 0 2.8%. Muy bien. Dejo de compartir esto y me voy de nuevo a esta. Me voy de nuevo acá. Fíjense la relación. Entonces, ¿qué es lo que ya usamos? El T sub Q per cápita, ustedes háganlo ahí en su cuaderno, va a ser la tasa de crecimiento global del consumo. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Les dije que lo copiaran. 3.3 creo. 3.6, ¿no? 3.6. 3.6% era la tasa de crecimiento global. Menos la tasa de crecimiento de la población. ¿Cuánto era la población? 2.8. 2.8. Entonces la tasa per cápita del consumo va a ser 3.6 menos 2.8. ¿Cuánto es? 0.8. 3.6 menos 2.8, ¿no? Sí, 0.8. Ya, entonces nos da 0.8, ¿no? Sí. Ya. Esa es la tasa de crecimiento del consumo per cápita. Ahora, la tasa de crecimiento per cápita del ingreso va a ser igual a la tasa global. ¿Cuánto fue la tasa del ingreso global? 3.3. ¿Cuánto? 3.3. Ya, 3.3 menos la tasa de la población, 2.8, ¿no? Sí. Entonces eso nos da 3.3. Nos da 5, ¿no? 0.5. Sí. Sí. Ahora, como ya tenemos la tasa de crecimiento per cápita que es 0.8, dividido entre la de aquí que es 0.5, divida 8 entre 5, ¿cuánto le da? 1,6. Entonces hemos encontrado la elasticidad ingreso de la serie, que es 1.6. ¿Ya? Bien. Creo que para empezar está bien hasta aquí, ¿no? ¿O qué dicen? Sí, está bien. Ya. Vuelvo a insistir, nuestra clase central va a ser los jueves. Aquí no vamos a poder extender mucho más cuando entremos a la segunda parte. Ahora otra cosa, les pido repasen estos temas porque es una buena medida el primer parcial. Tenemos un parcial y un segundo parcial final. Es buena medida sacar buena nota en este primer parcial.
porque va a constar de todos estos conocimientos previos, más puede ser inversiones o puede ser presupuesto dentro del primer parcial. Entonces, es una buena medida. La segunda es mucho más fácil, más pichanga, por eso es que además les voy a pedir lo siguiente. Ustedes ya mañana van a ser ingenieros, Ruthman, Antelo, Taseo, ingeniero, Ana Valeria, ya Diana, y etcétera, etcétera. Ya. Yo sé que uno puede copiar, me ha sucedido, fíjense ustedes en los exámenes anteriores. 10 parecía ser que le sacaron fotografía y me lo enviaron el mismo examen. Los mismos errores, la misma colocación de los números. ¿Ya? Y bueno, yo llamo a la conciencia nada más, no me voy a suicidar. Al principio hay muchos docentes que se han hecho tanto trauma, porque dicen, no quiero que me copien. Y al final la responsabilidad de ustedes y la mía es conjunta. Ustedes en tiempo de pandemia es cuando más deben estudiar, porque ha bajado tanto el contrato de personal profesional que solamente están contratando a los mejores. ¿Ya? Entonces esa es una responsabilidad de ustedes plena, de aprender esto. Ustedes saben que elaborar proyectos es una especialidad. Está dentro de las ramas de la ingeniería industrial como una especialidad. Y si saben hacer proyectos de manera general, pues van a entrar en grupos multidisciplinarios, van a tener campos de acción. Apréndanlo. Ya. Ese es el encargo que les doy. Empiecen a formar sus grupos para poder conectarme a través de grupos y enviarle. Inicialmente le voy a enviar documentación general. Cada uno va a recibir lo que me han enviado sus correos. No me cambien sus correos. A veces salen, no me ha llegado a mí. ¿Por qué? Porque me lo han cambiado, o sea, por un número o por... ¿Ya? Bueno, que tengan buenas tardes, cuídense. Nos vemos el jueves. Chao, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hola, ingeniero. Chao, jóvenes. Un gusto de saludarlos y de conocerlos. Nos vemos.